Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar otra vez en compañía de estos videos. El tema de hoy que vamos a trabajar trata sobre la comunicación no verbal. Muchas gracias y iniciamos con este tema. La comunicación no verbal es un complemento de la comunicación oral o verbal. En realidad, expertos dicen que la comunicación no verbal es casi el 50% el complemento de la información, los mensajes y el sentido que se tiene dentro de un proceso comunicativo. La comunicación no verbal determina el sentido y los significados de los mensajes que nosotros estamos transmitiendo dentro de un proceso comunicativo o de una comunicación personal. Si no existe una concordancia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, puede existir contradicciones y de paso puede generar malos entendidos. Por lo tanto, es fundamental y primordial empezar a manejar la comunicación no verbal, que en muchos casos es aprendida a partir de lo que nosotros observamos, del entorno en el cual vivimos y desde el punto de vista cultural. Es bien importante que los profesionales empiecen a manejar la comunicación no verbal, específicamente quienes, estudiantes, políticos y también los docentes, educadores, profesores, porque es indispensable que el discurso verbal esté acorde con los movimientos de las manos, el movimiento del cuerpo, la mirada, la presentación personal, una gran cantidad de elementos que muchas veces no nos damos cuenta que están comunicando a los demás. Es parte del proceso comunicativo y está compuesta por los gestos, los indicios, las posturas, las expresiones faciales, la mirada, las posturas, y estos elementos se relacionan al momento de expresarse o de ponerse en práctica la comunicación verbal. La comunicación no verbal nos va a permitir transmitir e identificar nuestra identidad, nuestras fortalezas y debilidades en el proceso de socialización. Además, la comunicación no verbal también puede hacer evidente nuestros sentimientos y emociones, nuestros miedos y debilidades. Puede permitir, si uno es juicioso y analiza bastante el tema de la comunicación no verbal, puede servir para identificar quién nos engaña o quién nos miente. De los elementos que hacen parte de la comunicación no verbal son aprendidos desde el punto de vista social y cultural. Entre ellos tenemos la primera, las expresiones faciales. Las expresiones faciales transmiten y evidencian sentimientos y emociones, sin usar palabras, que van a dar a entender si una persona está o no prestando atención, si el tema de conversación le está gustando o no. Así es que las expresiones de nuestro rostro, las expresiones faciales pueden transmitir tristeza, alegría, rechazo, asco, nervios, risa, desprecio, inseguridad, cansancio, optimismo. El siguiente canal a través del cual se transmite la comunicación no verbal son los gestos. Se trata de un elemento comunicativo que se aprende de las relaciones sociales y lo cultural. Gestos emblemáticos se realizan de forma consciente porque son reconocidos socialmente. Por ejemplo, levantar el pulgar hacia arriba significa o va a significar que todo está bien o que me gusta. Los gestos ilustrativos. Este tipo de gestos ilustrativos nos van a permitir reforzar la comunicación verbal. Por ejemplo, encoger los hombros puede ser sinónimo de que estamos negando o rechazando una pregunta, o estamos dando a entender que no sabemos la respuesta. Los gestos reguladores. Este tipo de gestos reguladores también se los conoce y son como un tipo de regla que se utilizan dentro del proceso de la comunicación. Ejemplo, levantar la mano para pedir la palabra. Ejemplo, colocar el dedo en la boca como sinónimo de hacer silencio. Silencio. Y también están los gestos adaptadores. Este tipo de gestos principalmente se manifiestan cuando la persona no está del todo segura, está incómoda o no corresponde con la situación que se está presentando. A esos momentos incómodos
donde la persona se encuentra nerviosa e insegura. Ejemplo, empezar a tocarse las manos, a hacer este tipo de movimientos con los dedos cuando se está en una reunión, acomodarse la corbata en momentos y en circunstancias que los pone incómodos. Otro de los canales a través del cual se transmite la comunicación no verbal son las posturas. Y es evidente identificar cuando una persona está completamente a gusto con el tema de la conversación o la reunión, observando y mirando la posición y el movimiento de su cuerpo. Pues a partir de ello se puede analizar si esa persona está abierta al diálogo o tiene apertura para seguir conversando frente a ese tema. También el movimiento y la postura del cuerpo significa o puede transmitir el estado de ánimo de una persona. Puede ser que esté triste, puede ser que esté alegre. Ejemplo, cuando una persona está cabizbaja, tiene una postura que evidentemente va a demostrar que está bajo de nota, cansado o triste. Otro canal tiene que ver con la apariencia, pero esta apariencia está más relacionada con la situación socioeconómica de la persona. Tiene que ver también con la edad, tiene también que ver con las creencias, con su religión, tiene que ver con su cultura. Y a partir de ello es muy determinante en el sentido de que puede haber inclusión o puede haber exclusión comunicativa. Se pueden presentar lo que se conoce como los juicios de valor. Y hay otro canal supremamente interesante y que es muy evidente conocerlo y mirarlo en los medios de comunicación, en los noticieros, y tiene que ver con el canal de la háptica, el contacto o el tacto. ¿Qué significa esto? Que pueden haber momentos dentro de la comunicación, específicamente dentro del saludo, en el cual se hace uso del tacto y del contacto. ¿Eso qué significa? Que existe un tipo de acercamiento. Entre más acercamiento, entre más contacto exista, se va a empezar a generar un proceso de comunicación más íntimo, de mayor confianza. Ejemplos de tipo de contacto: que a uno le tomen el brazo, lo tomen del codo, lo tomen de la muñeca, o en otros casos le den algunas palmadas en la espalda. Eso significa, por un lado, que esa persona que está realizando el contacto está estableciendo en primer lugar el poder, está transmitiendo y está diciendo: yo soy superior frente a usted, pero al mismo tiempo también está diciendo que quiere establecer un contacto o una comunicación o un proceso de amistad. Todo esto va a depender del lenguaje de la comunicación no verbal. No se puede interpretar y deducir directamente que una persona está mintiendo o tiene el poder sobre otra, porque la comunicación no verbal está compuesta, al igual que la comunicación escrita. En la comunicación escrita, por ejemplo, está compuesta por palabras, oraciones y párrafos. En la comunicación no verbal, esto se da a partir de gestos, posturas, el paralenguaje, el tacto, la proxemia, la kinesia. Y si uno empieza a juntar todos esos elementos, todas esas características, uno ya puede deducir qué es lo que está sucediendo. Otro canal con el cual tiene que ver la comunicación no verbal es la proxémica. Esta está más relacionada con la distancia y acercamiento que nosotros podemos tener dentro del proceso comunicativo. Entre más cerca nosotros estemos, significa que hay más confianza. En este orden de ideas, digamos, los expertos en comunicación no verbal han determinado unos límites de distancia, que obviamente no son necesariamente exactos, pero que son como los límites aproximados. Se dice que para establecer una comunicación personal se debe tener una distancia más o menos de 45 centímetros. Acercarse demasiado más allá de los 45 centímetros ya es un acto o una práctica ya de intimidad, de mayor confianza, que muchas veces, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, en las conversaciones de trabajo, en las conversaciones con los estudiantes, no se debería de realizar. Para establecer una comunicación de tipo social se debe estar entre los 45 y los 120 centímetros, y para establecer una comunicación pública se debe estar más allá de los 360 centímetros.
Esta última específicamente se realiza o se da, por ejemplo, cuando hay necesidad de hablar ante un público o ante un escenario. Ejemplo, cuando uno dicta o está realizando una clase. Y otro de los canales que también es bien importante, que tiene que ver también, es el paralenguaje. El paralenguaje está relacionado principalmente, tiene que ver con el volumen, el tono, el matiz, la intensidad de la voz, cómo se dice y cómo se pronuncia. Y aquí juega también un papel muy importante el silencio, porque el silencio también comunica. A partir del tono, a partir del volumen, a partir de la velocidad, a partir del timbre de la voz, vamos a poder transmitir sentimientos y emociones. Por ello hay que tener muy en cuenta todos estos elementos cuando empezamos un proceso de comunicación, especialmente en el trabajo, en la escuela y en otros escenarios sociales. Bueno, espero que este video les haya gustado. Vamos a empezar a profundizar más sobre estos temas que nos parecen bien interesantes, bien importantes, y ojalá ustedes empiecen a compartir estos videos y a sugerirnos temas para empezar a realizar. Muchas gracias y ya nos vemos en otro nuevo video. Chao, hasta luego.